Bueno, bienvenidos a una nueva clase de gerencia de producto. Hoy, hoy vamos a entrar en una nueva área de, de esta asignatura, y tiene que ver un poco con lo que ya hemos hecho, que tiene que ver un poco con el desarrollo del producto. Obviamente, hasta ahora nos hemos enfocado en que ese producto tiene que generar un valor agregado y que obviamente ese proceso de crear valor también tiene que estar retribuido por una captura de valor. Es decir, todo lo que nosotros o todo lo que hace una empresa o lo que hace un emprendedor al momento de lanzar un producto o servicio al mercado, tiene que tener su retribución. Es decir, tiene que darle sustentabilidad a la empresa o al emprendimiento que está desarrollando. Entonces, uno de los conceptos importantes, y lo vamos a ver en la próxima lámina, es entender una ecuación sumamente sencilla que de alguna manera resume todo el esfuerzo que tiene que hacer en este caso, algún gerente, algún emprendedor, algún dueño de empresa, que es enfocarse en esa simple ecuación para poder tomar decisiones. Al final, nuestro trabajo como gerente de marca, gerente de producto, inclusive gerente general, o sea, hablando fuera del área de marketing, es el proceso de toma de decisiones. Entonces, y obviamente las mejores decisiones. Y en función de eso, eh, para poder tomar las mejores decisiones, tiene que estar de alguna manera cuantificado. O sea, las decisiones no pueden ser, digamos, al azar o por intuición. Puede ser que exista un toque de intuición, pero obviamente se va adquiriendo esa intuición con la experiencia, pero las decisiones tienen que estar basadas de forma cuantitativa, o sea, calculada. Entonces, uno de las fórmulas que vamos a ver hoy, y complementando lo que ya hemos visto en las otras clases que tienen que ver con esa captura de valor, es la fórmula o la función de utilidad. Esa función de utilidad que ustedes ven aquí arriba es digamos, una ecuación bastante sencilla. Ustedes ya debieron haber visto esta ecuación en microeconomía o en matemáticas 1. eh, y esta ecuación lo que nos dice es que la utilidad, aquí tienen la leyenda, la utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Hasta ahora, hasta lo que llevamos de clase, nosotros nos hemos enfocado prácticamente en una parte de esa fórmula, que es el ingreso. En clases anteriores vimos que el ingreso era igual al precio por la cantidad. Y también entendimos que existen algunas herramientas, por ejemplo, la curva de oferta y demanda, la elasticidad precio-la demanda, etcétera, que afectan de cierta manera a esa parte de la ecuación, porque si nosotros colocamos un precio muy alto, obviamente puede desestimular a nuestro mercado objetivo, a nuestro público objetivo, a comprar el producto si realmente considera, o sea, hay una percepción de nuestro cliente. Si nosotros no agregamos valor o el valor que nosotros le estamos ofreciendo no es percibido de manera alta, obviamente un precio que no corresponda va a ser percibido por el cliente como alto también. Entonces, este enfoque, o sea, lo que nosotros hacemos en este lado en este eh, pedazo de la fórmula, es importante porque obviamente nosotros, como les dije anteriormente, nuestro trabajo es generar valor. Si nosotros no generamos valor, obviamente ese ingreso va a ser puntual, va a ser, digamos, a muy corto plazo, y nosotros tenemos que tener una visión,
así sea un emprendimiento o así sea eh, una empresa ya seria, tienes que garantizar que ese ingreso se produzca a largo plazo. Entonces hay que tomar decisiones. Entonces, este elemento yo lo clasifico en esta fórmula como un elemento externo, porque efectivamente no tengo, o sea, yo puedo fijar el precio, puedo decir, bueno, yo quiero poner tal precio, pero no depende de mí solamente, depende de la percepción que yo pueda lograr en mis clientes a la hora a la hora de que ellos vayan a comprar mi producto. Entonces va a depender también de lo que piensen nuestros clientes, entonces no está realmente en nuestras manos. Entonces para mí es un elemento externo que siempre tenemos que estar vigilando, siempre que tenemos que estar entendiendo. Por eso que dentro del marketing existe un área importante de investigación, en lo que ustedes van a ver en quinto semestre, si no mal recuerdo, que es investigación de mercado. Y indistintamente de, por ejemplo, ahorita está en tendencia todo lo que es el marketing digital y digamos una de las fortalezas que tiene el marketing digital no es que ha derrumbado la investigación de mercado, sino que ya puedo tener los datos en tiempo real. En cambio, con la investigación de mercado tengo que ir y preguntarle al cliente, procesar esa información para entonces tener una idea de lo que ellos están pensando. En cambio, con el marketing digital, la ventaja es que se está haciendo eso constantemente. Entonces alguien entra a una página y yo sé que entró alguien a la página. Puedo saber por dónde navegó, puedo inclusive mejorar digamos, la distribución de la información en la página para hacerla más atractiva. O sea, es mucho más digamos, más dinámica, más reciente, más actual, más al momento tengo esa información. En cambio, la investigación de mercado no está, digamos, nos queda de lado, sigue siendo una herramienta válida para nuestros días, pero tiene esa demora, ese delay para poder entonces ir entendiendo. Pero existe como herramienta para entender el mercado y saber qué es lo que piensan nuestros clientes. Como lo hemos dicho, mientras más nosotros nos ajustemos a esa necesidad, mientras más seamos diferentes y relevantes para nuestros clientes, obviamente podemos generar un posicionamiento más alto y por lo tanto nuestro precio puede ser percibido como más alto para nuestro público objetivo. Y así como nosotros tenemos ese elemento externo, tenemos el otro lado que tiene que ver con ese elemento interno. ¿Por qué digo que es interno? Porque es algo que nosotros podemos controlar dentro de la empresa porque va a depender de lo que somos, o bueno, no lo que somos capaces, sino de nuestras capacidades, mejor dicho. Si nosotros podemos cumplir con las expectativas, qué estructura tenemos, qué máquinas tenemos, qué personal tenemos, o sea, qué talento humano tenemos. Todo eso va a estar acá, inclusive los materiales, todo eso, digamos, están vinculados, no está separado, porque parte del trabajo de, por ejemplo, de un gerente de producto es estar en constante contacto con el gerente de producción, por ejemplo, o con el gerente de finanzas y tienen que estar validando constantemente que eso, digamos, esa estructura sea aceptable para el desarrollo del producto que queremos lanzar en el mercado. Entonces, cuando nosotros tomamos esta simple fórmula, obviamente esto es la forma simplificada, ustedes vieron en contabilidad financiera uno efectivamente, lo que es un estado financiero, y al ver un estado financiero saben que hay muchas partidas que están dentro del estado financiero para poder llegar finalmente a una utilidad neta. En este caso,
nuestras decisiones. Yo las simplifico por un poco de sentido común en esta fórmula, y nuestras decisiones obviamente tienen que estar basadas en esto. Y el objetivo de todo gerente, sea gerente de producto, gerente general, gerente de producción, etcétera, tiene que estar validando siempre que la utilidad sea la máxima posible. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que ver es que la utilidad sea máxima. Y para que la utilidad sea máxima, si vemos los dos miembros que tenemos acá, tanto el interno como el externo, cuando hablamos de externo, hablamos del ingreso, entonces yo tengo que maximizar el ingreso. Y a su vez, vimos en otras láminas que para poder maximizar el ingreso tengo dos opciones: o subo el precio, que puede afectar las cantidades, o bajo el precio, que también puede afectar las cantidades. Si yo vendo un precio más bajo, puedo alcanzar mayor cantidad de personas. Va a depender también del tipo de elasticidad precio, la demanda que yo esté manejando. Entonces, si yo quiero entonces maximizar esa utilidad, tengo que maximizar mi ingreso, pero también tengo que minimizar mis costos. Es decir, tengo que ser más eficiente, tengo que ser más productivo, y eso es, digamos, no es tema de la asignatura, porque ustedes en sexto semestre efectivamente van a ver una materia que se llama gerencia de costos, y ahí van a entender todo el proceso y los distintos métodos que existen para costear, desde costos por proceso, costo estándar, eh, costos ABC, etcétera, etcétera. En esta asignatura lo que quiero mostrar es que existe un elemento cuando nosotros hacemos un producto, hay un costo asociado. A juro hay un costo asociado. Si nosotros queremos eh, hacer unas galletas, nosotros tenemos que obviamente tener harina, mantequilla, eh, huevos, harina, azúcar, todos los ingredientes. Tenemos que tener la maquinaria, tenemos que tener la mano de obra, tenemos que tener horno, tenemos que pensar en el empaque, toda una cantidad de cosas para poder llevar a cabo, inclusive el transporte para llevar el producto al punto de venta. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, obviamente, para los efectos de la asignatura lo vamos a hacer tipo sentido común. O sea, nosotros no vamos a utilizar un método de costeo en particular, porque obviamente no es no es un tema de la asignatura, pero sí vamos a tratar de entender básicamente qué es un costo total. Y ese costo total, cómo lo podemos inferir, cómo lo podemos calcular, para entonces, en función de mi aspecto externo, es decir, conociendo mi mercado, cuantificando mi mercado, estableciendo cuánto va a ser ese potencial ingreso menos ese costo, yo pueda asumir que va a haber una utilidad. Y esa utilidad obviamente es la que me va a permitir, si existe utilidad, es la que me va a permitir entonces tomar la decisión de lanzar el producto al mercado. Entonces, para poder entender un poco esta nueva función que estamos viendo, que es el costo total, vamos a ver esta fórmula que está aquí, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable unitario. El costo variable unitario, fíjense que está aquí en paréntesis, va multiplicado por las cantidades que yo voy a fabricar. Entonces, más adelante vamos a ver la definición de cada uno. Y entonces, si nosotros vemos la función de utilidad, la función de utilidad va a ser precio por cantidad, fíjense que está aquí en paréntesis, menos el costo fijo más el costo variable por cantidad. Entonces, esto que está aquí, de alguna manera, define cómo nosotros podemos obtener utilidad en la empresa. Si no obtenemos utilidad, obviamente no vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, porque no vale la pena. O sea, una empresa, un emprendimiento, eh, no, no busca tener pérdidas, sino no hay ningún incentivo, no existe incentivo. Si yo voy a hacer algo para perder dinero, no, obviamente no lo voy a hacer. Entonces, bueno, vamos a definir
un poco qué es el costo variable. Ya esto ustedes lo debieron haber visto, como les dije, en microeconomía. Inclusive vamos a ver una herramienta hoy que ustedes también debieron haberlo visto en esa materia. Pero bueno, vamos a entender entonces qué es costo variable. El costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción. Es decir, que cuando hablamos de costo variable, va a depender de, va a depender de lo que yo esté fabricando. Entonces, si yo hago una galleta, obviamente ese es el costo de una galleta. Si hago 1000 galletas, va a tener va a ser un costo en función de esas 1000 galletas. Entonces, fíjense que aquí lo que se refiere, esos costos variables, están asociados a la materia prima, a la mano de obra, etcétera. Si al empaque, a todos esos elementos que necesito para fabricar el producto. Y por otro lado, tenemos el costo fijo, es decir, los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca. Si nosotros no producimos, hay unos costos que se tienen que pagar indistintamente. Entonces, supongamos, bueno, con toda esta situación hay muchas empresas que están cerradas, no están produciendo, pero igualito tienen unos costos que cubrir. Esos costos pueden estar englobando lo que serían el alquiler o el condominio o los servicios públicos, es decir, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, personal, nómina de personal, etcétera. Entonces, si no estoy produciendo, significa que no tengo costo variable, o sea, no estoy comprando materia prima, por ejemplo, pero tampoco tengo un producto porque un producto para comercializar o para vender, o sea, no tengo forma de generar ingresos. Entonces, estos costos fijos eh, se incurren en ellos y hay que pagarlos indistintamente que produzca. Entonces, es importante identificarlos para poder entonces tomar decisiones. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ver una herramienta que es muy utilizada en marketing. Algunos lo llaman punto de equilibrio. Yo trato de llamarlo break-even. eh, eh, Sería como punto de quiebre o punto de ruptura. Pero, ¿por qué hago la diferencia? Porque muchas veces cuando se habla de punto de equilibrio, las personas lo asocian con oferta y demanda. Y el modelo de oferta y demanda es distinto al modelo de punto de equilibrio. ¿Qué pasa en el de oferta y demanda? Que donde se cruza la oferta con la demanda, se genera un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es donde el precio y donde el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio, que es distinto al punto de equilibrio como modelo. Entonces, por eso hago esa diferenciación. No es lo mismo el modelo de oferta y demanda, donde se alcanza un punto de equilibrio, con relación a este modelo. Entonces, hago esa distinción. Entonces, ya habíamos visto que la utilidad es igual al ingreso por el costo total y habíamos visto que la utilidad, si sustituimos los valores del ingreso, por ejemplo, que es precio por cantidad, y los valores del costo total, nos quedaría que el costo fijo más el costo variable unitario por cantidad queda negativo. Fíjense que está aquí en corchete, porque después vamos a desarrollar un poco esta ecuación. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, piense que fuera del corchete tenemos un negativo, entonces si quitamos el corchete quedaría que menos costo fijo, y el menos que está aquí también cambiaría el que está acá, el más que está acá, el positivo, y entonces tendríamos menos costo fijo, menos costo variable unitario por cantidad. Fíjense que aquí tenemos dos elementos comunes, que es Q. Entonces, factorizando, quedaría que Q es igual a precio menos costo variable unitario menos costo fijo. Entonces, partiendo del modelo, ¿en qué consiste el modelo? El modelo lo que busca es que la utilidad se haga igual a cero. ¿Qué significa que sea igual a cero? Que el ingreso es igual al costo total. Entonces, eh, si nosotros colocamos aquí utilidad igual a cero, nos va a quedar que Q, entre paréntesis, precio menos costo variable unitario menos costo fijo. El costo fijo lo pasamos sumando al otro miembro,
¿sí? Al otro lado de la igualdad y nos queda que el costo fijo es igual a Q Q por precio menos costo variable unitario. Eh, entonces, ¿qué necesitamos para llegar a la ecuación que se conoce como punto de equilibrio? Es, bueno, tomar las cantidades. Entonces, para poder despejar las cantidades, agarramos todo este valor que es aquí es menos costo variable unitario, lo pasamos dividiendo y nos quedaría esta ecuación que está aquí, que Q es igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable unitario. Esto que está en la parte del denominador se conoce como margen de contribución. Margen de contribución porque efectivamente es la operación más sencilla que hace una empresa, que es la venta y lo que me cuesta. O sea, si yo hago una galleta y la vendo a 100 bolívares y a mí me cuesta hacer esa galleta 50 bolívares, entonces me estoy ganando en esa pequeña operación 50 bolívares. ¿Sí? O sea, 100 del precio menos 50 del costo me da 50 bolívares. Esos 50 bolívares son los que me van a permitir, por eso es que se llama margen de contribución, me van a permitir cubrir los costos fijos que están aquí arriba en el numerador. Entonces, esta cantidad lo que me va a determinar es cuántas veces tengo que hacer esta operación de vender aquí abajo para que pueda cubrir mis costos fijos. Entonces, una de las formas más prácticas de entender el modelo es graficarlo para que entendamos qué representa esa situación. Entonces, bueno, lo primero que vamos a graficar es el costo fijo. Obviamente el costo fijo, si yo no produzco nada, es decir, estoy aquí en cero, tengo que pagar X cantidad. Y así sucesivamente a medida que yo venda, si vendo, no sé, 100 por acá, también será ese costo fijo, ese monto fijo. Por eso es que es una línea paralela al eje X. Y después vamos a graficar las otras dos funciones, que es tanto la del ingreso como la del costo variable unitario. Entonces, cuando nosotros graficamos estas funciones, su pendiente va a estar determinada por el precio en el caso del ingreso y la pendiente de los costos variables va a estar determinada por el costo variable unitario. Pero fíjense que ella eh, sale del punto cero. Es decir, si yo no vendo nada, obviamente tengo cero ingresos. Y si yo no produzco nada, tengo costo variable cero. O sea, a medida que voy produciendo, obviamente va generando mayores ingresos. Entonces, para poder completar esta gráfica, nosotros tenemos que graficar el costo total. Y el costo total, por lo que vieron en la fórmula anterior, es igual al costo variable más el costo fijo. Entonces, si yo tengo el costo variable y tengo la distancia de aquí hasta acá, que es el costo fijo, es lo que voy a sumar para poder entonces obtener una paralela al costo variable, que va a ser el costo total. Y va a quedar de esta forma. Entonces, esta distancia, fíjense que esta recta que está acá, que es el costo variable, es paralela al costo total. Y es paralela porque le estoy agregando lo que representa mi costo fijo, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá, que es lo que se mantiene a lo largo eh, de esta recta. Entonces, ¿en qué consiste el modelo? Como les dije anteriormente, es donde el ingreso total, el ingreso es igual al costo total, que es en este punto, donde se cruza el ingreso y el costo total, donde se cruza es el punto o lo que nosotros llamamos punto de equilibrio o break-even. ¿Qué importancia tiene o qué significa ese punto de equilibrio? Ese punto de equilibrio significa que es la cantidad a la cual yo no gano ni pierdo. Es decir, cuando hablo de no gano ni pierdo, significa que es el punto en el cual yo cubro mis costos variables y cubro mis costos fijos. Y mi utilidad es cero. Si nosotros tenemos este concepto claro, yo puedo entonces lanzar un producto si considero que voy a vender esa cantidad de equilibrio. Es decir, yo debería inicialmente
porque tenemos que tener claro, cuando nosotros lanzamos un producto, no necesariamente vamos a obtener utilidades al primer momento de lanzarlo, porque tenemos que ir alcanzando clientes para poder generar entonces esos ingresos que van a cubrir esos costos para poder entonces tener utilidad. Entonces, al principio probablemente del lanzamiento de un producto tengamos algunas pérdidas, pero tenemos que estar claro que esas pérdidas se van a alcanzar en un punto de equilibrio, en un punto mínimo. Lo ideal es que nosotros podamos garantizar en un lanzamiento alcanzar esa cantidad de equilibrio. Ese es el objetivo de esta herramienta. Entonces, ¿qué pasa si nuestra cantidad de equilibrio está por debajo de esa Q asterisco? O sea, si nosotros vendemos por debajo de esa Q, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener pérdidas. Pérdidas porque fíjense qué curva está por arriba y qué curva está por abajo. O sea, la curva que está por arriba es la de costo total, lo que quiere decir es que los costos totales son mayores que los ingresos y obviamente eso genera pérdidas. ¿Y qué pasa si nosotros eh, producimos o vendemos más de la cantidad de asterisco o de la cantidad de equilibrio? Entonces, fíjense que vamos a obtener utilidad porque los ingresos, la curva de ingresos está por arriba de la curva de costos totales. Entonces, quedaría algo así, que es lo que nos permite ver este modelo, que si yo voy a lanzar un producto y me dice que tengo que vender 1000 unidades, yo tengo que garantizar que esas 1000 unidades se vendan en el menor tiempo posible, para entonces yo poder tener la certeza de que la empresa va a tener cierta, eh, cierta utilidad. O sea, yo no puedo, si a mí me dice, este cálculo me dice que yo necesito 1000, pero mi mercado es de 500 personas, obviamente nunca voy a alcanzar esa meta. Entonces es importante que ustedes tengan claro este concepto porque es lo que nos va a permitir tomar la decisión correcta de poner un producto en el mercado, bajo qué características, bajo qué estrategia, porque inclusive aunque al principio nos dé pérdida, eh, nosotros estimamos alcanzar ese número en X periodo de tiempo. Entonces, mi estrategia, es decir, mi campaña publicitaria, mi distribución de productos en los puntos de venta, todo eso tiene que estar enmarcado para alcanzar ese punto, por lo menos ese punto, en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo aquí, vamos a ver un pequeño ejemplo para poder entender este cálculo y saber qué decisiones podemos tomar. Aquí les hago un pequeño cuadro con las características de la fabricación de un pan dulce X. Y lo importante para poder calcular ese costo variable es cuánto necesitamos para fabricarlo. Es decir, nosotros tenemos que tener una receta. Esa receta me va a decir que va a llevar tanto de X, tanto de Y, tanto de Z. eh, Va a tener un proceso de amasado de tanto tiempo, un tiempo de horno, etcétera. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí, obviamente, le estoy haciendo un ejercicio sencillo, pero fíjense que para poder fabricar este pan, yo necesito 24.000 gramos de harina, 14.000 gramos de agua, 700 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca, 600 gramos de sal y 80 gramos de levadura. El otro aspecto es el costo, cuánto me cuesta cada una de esas cosas. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y compro 1 kilo de harina, obviamente ese kilo de harina me cuesta, no sé, 100.000 bolívares. Y si yo lo llevo a gramos, obviamente que está en kilo, lo llevo a gramos, me va a costar 100 gramos, 100 bolívares cada gramo. Entonces se va a hacer mi costo por gramo. Entonces va a depender de cómo yo esté trabajando. Eh, Cuando ustedes vean la materia de costo van a entender lo que es tasa predeterminada de aplicación para distribuir esos costos, etcétera. Pero entender que si mi fórmula está en gramos, está en kilos, está en, no sé, en litros, etcétera, tienes que llevarlo a ese costo unitario, a ese costo eh,
referente a esa unidad que estamos manejando para poder entonces tener el costo total, el costo variable total en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, en este caso, yo le puse que el costo de la harina era de 0,33 bolívares el gramo? Entonces, ¿qué se hace para calcular cuánto voy a gastar de harina o cuánto va a ser mi costo de harina? Entonces voy a agarrar 24.000 gramos por el 0,33 y me va a dar 8.000. Y así lo hago con cada uno de los ingredientes y una vez que tenga todos esos valores, voy a sumarlos todos. Entonces mi costo variable total en este caso va a ser de 25.513,33. Ese es mi costo variable total. Pero fíjense que en la fórmula me piden es el costo variable unitario. Entonces por eso aquí en este lado nosotros tenemos la sumatoria, fíjense que todo está en gramos y nos da 39.580 gramos. Esa es la cantidad de fórmula que yo hice. Cada pan, en este caso yo lo puse como 95 gramos cada pan. Por lo tanto, si yo agarro 39.580 y lo divido entre 95, me va a dar que puedo hacer 416,63 panes. Obviamente 416. Si yo a estos 416 también lo tomo para saber cuánto me cuesta cada uno, es decir, si mi costo variable total es 25.513,33 y yo voy a fabricar 416 panes, obviamente me va a dar que cada pan me cuesta 61,23 bolívares. Y estoy asumiendo que para un margen para un margen del 52%, yo voy a tener un precio de 130 bolívares. Entonces, si nosotros queremos aplicar esta fórmula, fíjense que aquí también hay un elemento que está aquí abajo, que es el costo fijo. Entonces, el costo fijo va a ser, en este caso, servicios, luz y teléfono, van a ser de 12.000, el condominio va a ser de 28.000, el alquiler va a ser de 250.000, es decir, que mi costo total fijo va a ser de 290.000. Entonces, si nosotros tomamos estos datos, fíjense que ya tengo, mi costo fijo es 290.000. Mi precio lo tengo acá que es 130.000. Y mi costo variable unitario va a ser 61,23. Si lo sustituyo en la fórmula, tengo que la cantidad de equilibrio para mí va a ser 4.217. Es decir, yo tengo que, para no perder, yo tengo que fabricar 4.217. Más que fabricar, bueno, fabricar y vender, obviamente, porque si no, no tengo para cubrirlo. O sea, no entra el dinero. Entonces son 4.217 unidades que debo vender para no ganar ni perder. Es decir, para poder cubrir tanto mis costos variables, es decir, para poder pagar todo esto que está aquí y para poder entonces pagar esto que está acá. Es decir, pagar los 290.000. Entonces, con eso yo estaría cubriendo los 290.000 y estaría cubriendo los 25.513,33, que es lo que me cuesta hacer estos 416 panes. Entonces, ¿qué importancia tiene este número? Si yo, por ejemplo, hago este cálculo, soy un emprendedor y quiero empezar a hacer panes para venderlos por ahí, obviamente tengo que ver mi capacidad. O sea, la importancia de esto es, ¿tengo yo la capacidad para hacer 4.217 panes? Si no lo tengo, entonces tengo que aceptar la realidad y decir, bueno, no puedo fabricar 4.217 porque yo lo hago en mi casa y lo que tengo es una maquinita y un hornito que no me permite llegar a una capacidad. Entonces, ya sé de entrada que voy a tener pérdida. Si efectivamente, también me permite definir una estrategia. ¿Cuál pudiera ser la estrategia? Bueno, tengo que buscar o reduzco mis costos fijos, ¿sí?
o empiezo a buscar proveedores de materia prima con mejores precios, ¿sí? Para que este margen de contribución que está aquí abajo sea mayor y por lo tanto pueda, eh, necesite menos cantidades. Entonces, digamos, este número me permite voltear y ver qué capacidades tengo. Si efectivamente ya tengo un local, tengo maquinaria industrial, o sea, ya tengo que enfocarme en alcanzar ese número, bueno, si lo puedo hacer, lanzo mi producto. Y si determino que mi mercado objetivo, eh, no sé, es una zona geográfica y entiendo bueno, que la gente consume pan a diario y que puedo hacer esto en una semana, lo puedo hacer 2 veces, es decir, yo puedo fabricar 416 2 veces al día, por una semana, bueno, obviamente pudiera estar alcanzando esa cifra eh, fácilmente. Entonces son decisiones, un simple numerito nos permite visualizar decisiones y en dónde nos encontramos para poder entonces ejecutar lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, esa es la finalidad del punto de equilibrio. Muchas empresas, en función de ese número, también generan expectativas o generan campañas publicitarias para que ese lanzamiento sea mucho más agresivo. O sea, vamos a poner el ejemplo de Apple. Apple cuando va a sacar un nuevo teléfono genera una expectativa previa y empieza a haber un bombardeo en Internet de especulaciones, de si el celular va a ser transparente, que si se va a proyectar en el antebrazo, que si va a tener un teclado, no sé, con la mente. Entonces, la gente empieza a generar, o sea, todo el proceso, y estoy convencido de que es adrede, aunque no lo hace directamente Apple, pero lo hacen los influencers, lo hacen los críticos, y entonces empieza a generar toda una expectativa de cómo va a venir ese nuevo teléfono. Entonces, cuando llega el momento del lanzamiento, o ya la gente tiene una expectativa y tiene unas ansias de comprarlo, y entonces esa curva, en vez de ser más, más plana, empieza a ser un poco más alta, más vertical, con una tasa de crecimiento más alta. Y entonces lo que garantiza es que si Apple ya tenía identificado cuál era su punto de equilibrio, lo recupere, o sea, se produzca mucho antes de lo que habían pensado. Entonces vamos a verlo aquí en el ciclo de vida para entender un poco qué es lo que le quiero decir. Entonces, bueno, ya todos conocen lo que es el ciclo de vida. En el ciclo de vida sabemos que están las 4 fases y obviamente esto es representativo de un modelo para tratar de entender qué ocurre y qué hay que hacer en cada una de las fases, pero aquí abajo, esta curva roja simula lo que pudiera ser la curva de utilidad. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, antes, no lo tengo aquí en la gráfica, pero antes del lanzamiento, nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo de definir el producto, de hacer pruebas, de definir el empaque, la marca, los permisos, todo ese proceso que está previo. Entonces yo tengo que ver, analizar si mi mercado, tengo que cuantificar si mi mercado objetivo es rentable, haciendo los ejercicios que de alguna manera ya hicimos en clase, eh, y también ver mis costos, cuánto me cuesta hacerlo, y entender si voy a tener utilidad o no y cuál es mi punto de equilibrio. Si lo vemos, apenas nosotros lanzamos el producto o en la fase de introducción, aquí abajo estaríamos teniendo pérdidas porque estaríamos en la parte Y negativa del gráfico, entonces todo esto que está aquí sería pérdida. Entonces, cuando nosotros nos vamos acercando al eje X, en este punto, es cuando nosotros hablamos de que alcanzamos el punto de equilibrio. Cuando coincide con el eje X, es cuando nosotros tenemos utilidad cero. Entonces, obviamente, nuestro interés
es que ese punto de equilibrio esté lo antes posible. Entonces, puedo entonces o modificar ese punto de equilibrio, como les dije anteriormente, minimizando los costos o de alguna manera modificando, buscando proveedores, cambiando esa estructura de costos fijos, etcétera. O puedo también aumentar los precios que también pudieran repercutir en la cantidad de clientes. Entonces es importante, no es, estos dos elementos no están separados. O sea, la decisión, como les dije, mientras más valor agregado yo tenga, obviamente la percepción de mi cliente va a ser siempre a querer pagar más por algo. O sea, al final, si él percibe que eso tiene mucho valor, el precio va a estar acorde a esa percepción. Entonces yo necesito, digamos, diseñar toda esta estrategia para que de alguna manera, y si mi campaña publicitaria, mi mix de marketing, tiene que estar alineado con esa estrategia. O sea, si yo quiero que la fase de introducción sea la curva, lo que le estaba comentando anteriormente, si la curva de, de Apple, por ejemplo, que genera todas estas expectativas previas al lanzamiento de un producto, hace que esta curva sea más alta, obviamente esta curva también va a ser más alta, la curva de utilidad. Entonces, digamos que alcanzo mi punto de equilibrio mucho más rápido. Entonces, ¿por qué debo alcanzarlo lo más rápido? Porque, bueno, fíjense que a partir de cierto punto ya empiezo a tener utilidades, que es lo que está buscando o lo que busca la empresa. ¿Sí? Si la empresa no tiene utilidades, no puede reinvertir, ¿sí? Porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que eh, si la empresa genera utilidades, puede de alguna manera buscar crear nuevos productos, porque ese entendimiento constante del mercado es lo que nos va a garantizar el éxito de la empresa. Si nosotros buscamos algo inmediato, algo que, bueno, que es para ganar plata, bueno, eso obviamente no nos va a generar eh, digamos, esa rentabilidad o esa permanencia a largo plazo. ¿Sí? Nosotros tenemos que validar que la empresa se mantenga en el tiempo. ¿Y cómo se mantiene en el tiempo? Tenemos que, como les dije, con esos dos elementos externos y internos, tenemos que buscar constantemente esa información, por lo menos el externo, entender a nuestros clientes, ver qué necesitan. eh, por ejemplo, ahorita con toda esta situación, cómo las empresas se han ido adaptando a los nuevos esquemas de vida. Entonces, bueno, tengo que adaptar mi empresa, mi producto, tengo que vincular mi servicio, entender, eh, y obviamente eso va a repercutir también en mi estructura de costos, porque entonces ya no puedo ofrecer el servicio como lo venía haciendo, sino que ahora tengo que optimizar, tengo que ser más eficiente, más productivo. Entonces, ese equilibrio no están separados. O sea, mis decisiones tienen que estar viendo hacia un lado y hacia el otro para poder entonces tener esa utilidad que, como les dije, es importante porque con eso yo reinvierto. O sea, no solamente es, bueno, le doy a los accionistas, o sea, los dueños de la empresa obviamente quieren tener su retribución, pero si yo no tengo utilidades, yo no puedo reinvertir. Es decir, yo no puedo colocar plata en investigación y desarrollo, en investigación de mercado, en nuevas herramientas, en nuevas tecnologías. Entonces, digamos, son tres letras, o sea, digamos, son tres miembros de la ecuación, la utilidad, el ingreso y el costo total, pero con eso nosotros eh, tenemos una visión de la empresa. ¿Sí? Al final eso se convierte en un ciclo que vuelve a generar otra vez ingresos y esos ingresos están asociados a unos costos porque me cuesta hacerlo. Entonces, si yo no invierto, no puedo garantizar la continuidad. Entonces, esa inversión me va a permitir a mí sacar nuevos productos, mejorar empaques, mejorar distribución. Supongamos que yo antes lo hacía directamente en supermercado. Si yo ahora tengo que
invertir en un canal digital, o sea, tengo que montar mi página web para que la gente lo compre, o tengo que contratar a personal para que haga la entrega por delivery, o tengo que asociarme con una empresa que haga el delivery. No necesariamente lo tengo que hacer yo. En el mundo ya existen muchas empresas que lo hacen y no necesariamente la empresa tiene que tener el personal para que haga el delivery, sino que lo contraten otros. Uber Eats, qué sé yo, Globo. Hay miles que están trabajando de esa manera. Pero de alguna manera yo también a ellos le tengo, o sea, a esa empresa también le doy una porción de lo que el cliente paga por mi producto para que entonces ellos también paguen. Eso tengo que calcularlo también, porque eso también para mí es un costo, aunque no estoy pagando el personal, pero estoy pagando como una especie de un fee por utilizar los servicios de ese tercero. Entonces, todo el proceso de reestructuración tengo que tomarlo en cuenta. Digamos que es un mundo muy interesante, entender todo el proceso, pero nunca olvidando que mi objetivo, como les dije, es generar esas utilidades. O por lo menos, diciéndolo de manera muy llana, estar tabla. Es decir, mi objetivo a la hora de lanzar un producto tiene que ser no perder. Entonces, si yo estoy tabla, es decir, no gano ni pierdo, es un buen arranque y a medida que voy avanzando, eh, voy generando esas utilidades. Si al principio voy a perder, yo también tengo que saber cuánto voy a perder hasta alcanzar ese punto, ¿sí? Porque también voy a necesitar sacar ese dinero de mi bolsillo, si soy un emprendedor, o la empresa va a tener que asumir eso como unos gastos para eh, llegar al objetivo. Pero tengo que tenerlo claro para poder entonces diseñar mi estrategia en función de eso y mi presupuesto en función de eso. Digamos, obviamente, nosotros estamos apenas en tercer semestre, ustedes después van a ver trade y después van a ver investigación de mercado y finalmente van a ver dirección estratégica, pero así funciona. Todo lo que tenemos que hacer tiene que estar respaldado por una toma de decisiones y tenemos que tener todas las variables que están involucradas en eso. Por eso es que de alguna manera ustedes tienen que saber estrategias, o sea, qué estrategia puedo hacer en cada uno de los, de los puntos. Por eso ustedes vieron este modelo de ciclo de vida, que donde al principio hay que hacer gastos considerables de publicidad. ¿Para qué? Para darse a conocer. ¿Y por qué quiero darme a conocer? Porque quiero que la gente compre mi producto lo antes posible. ¿Para qué? Para tener utilidades. Entonces, obviamente, todo tiene una razón, o sea, todo tiene el por qué se está haciendo todo eso para obtener, y como lo digo siempre mis clases, es un poco romper con el romanticismo de principios de marketing, donde, bueno, conocemos todos los conceptos, o ustedes aprendieron gran parte de los conceptos y de las tendencias que se manejan hoy en día en marketing. Y bueno, entre una de ellas está el Lofmar y la segmentación y posicionamiento y propuesta de valor. Y bueno, y hablan de marketing digital y toda una cantidad de conceptos que al final todos están buscando vender y todos están buscando eh, obtener esas anheladas utilidades. Cuando a veces lo he conversado con otros profesores de marketing o principalmente de principios de marketing y siempre veo que, bueno, ahí salió una nueva tendencia, marketing inbound o marketing de contenido o está en boga ahora todo el tema de marketing digital. Y cuando uno lo analiza eh, de verdad profundamente, no cambia mucho el objetivo principal del marketing, que yo desde, bueno, de mi forma particular, lo defino como administración del mercado.
O sea, para mí marketing es administrar el mercado. ¿Qué significa administrar el mercado? Así como la finanza es para administrar el dinero, yo considero que el marketing es administrar el mercado. ¿Qué significa administrar el mercado? Entender, eh, cuantificar, saber qué necesidades tiene mi cliente, vincularme con mi cliente, hacer que mi producto sea relevante, eh, estar en un proceso de innovación constante, porque eso que garantiza que yo sea diferente. Y al ser diferente, genera una referencia donde yo puedo obtener un posicionamiento más alto y por lo tanto puedo tener un precio más alto. Y eso hace mucho más rentable a la empresa. Eh, en cambio, si yo lo que hago es copiar o competir con algo que ya existe, obviamente estoy tratando de quitarle un poquito al que ya está en el mercado. O sea, por eso es que Apple fue muy exitosa, porque ¿qué pasó hace algunos años? Hace algunos años el líder en el mercado de celulares era BlackBerry, y BlackBerry, por lo menos en Venezuela. Y BlackBerry, bueno, tenía su tecladito y, bueno, así eran todos los celulares. Y Steve Jobs, bueno, cambió eh, ese paradigma y quitó el uso del teclado y ahora todas las pantallas son táctiles. Entonces él generó la pauta y obviamente pudo tener un margen de ganancia muy alto al principio porque era algo nuevo, algo disruptivo que no estaba y que iba a costar un tiempo a que otras empresas lo copiaran. Entonces estuvo liderando, bueno, hoy es líder todavía, pero por esa constante innovación, pero para eso, para poder mantenerte en ese liderazgo, tienes que generar utilidades y muchas utilidades para poder entonces seguir pensando, seguir innovando. Si no, bueno, vas a ser una empresa que va a tratar de permanecer y bueno, va a sufrir para mantenerse en el mercado. Entonces, si ustedes hacen un análisis de las empresas líderes y cómo funcionan, obviamente sus productos generan mucho valor, o tienen un valor agregado, una percepción de valor agregado muy alta, eh, y están constantemente en ese proceso de innovación, y de estar lanzando nuevos productos al mercado. Si lo vemos, bueno, lo vemos en el área de tecnología de celular, por ejemplo, eh, o si nos vamos, por ejemplo, a los televisores, cada vez está saliendo mayor tecnología, que si el Curvo, el 4K, etcétera. Entonces van tratando de aprovechar los avances tecnológicos para poder tener una diferenciación y esa diferenciación lo que busca es eso. O sea, lo que busca es obtener una mayor ganancia para entonces seguir trabajando en eso, para seguir manteniendo. Entonces, eh, hay muchas empresas en el mundo, por ejemplo, eh, Polar en Venezuela, que tiene, si no me recuerdo, 75 años, Farmatodo, entonces tienen que estar, que tienen 100. eh, entonces, mantenerse 100 años en el mercado es un reto, es un reto. Y ese reto, como les he dicho, tiene que estar siempre en constante equilibrio buscando ese aspecto interno y ese aspecto externo. O sea, cómo yo satisfago a mis clientes, pero también volteándome a ver, mira, pero necesito mejorar infraestructura, necesito mejorar inventarios, necesito mejorar maquinaria. O sea, cuando hablo de inventarios, manejo de inventarios, como hizo Farmatodo, que centralizó las compras en su centro de distribución, que es automatizado, buscando esa eficiencia para ser más rentables. Y al final eh, no lo hubiese necesitado, o probablemente si no lo hubiese hecho, no sería una de las empresas líderes en el sector farmacéutico con más de 174 tiendas a nivel nacional. Entonces, eh,
quiero que se vayan con este concepto de que efectivamente nosotros no podemos perder, aunque no es una asignatura para entender los costos profundamente, pero quiero que se vayan con esa idea de que los costos son importantes. Nosotros en la empresa vamos a tener costos para poder lograr algo, para poder lanzar un producto al mercado. Y la otra cosa que quiero que se vayan es que nunca se puede separar esa mirada de lo interno y de lo externo cuando hablamos de eso, del mercado y mi empresa. Tengo que buscar siempre ese equilibrio para garantizar siempre esa utilidad que me va a hacer permanecer en el mercado por largo tiempo. Así que bueno, por ahora esta es la clase de análisis de costos y bueno, agradezco a todos y espero que haya sido de provecho y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.